Empecemos. Ya, estoy al aire, ¿verdad? En 1, 2 y 3. Y ahora sí. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sandra Sánchez y les doy la bienvenida a nombre de CAMEX. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un tema bastante importante dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. ¿Cuál es? Es la comunicación en las empresas. Antes de ello, me gustaría que todos pensemos un poquito en qué es la comunicación. ¿Por qué hay que estudiar comunicación empresarial? Hoy en día, cualquier persona puede darte una idea de lo que es comunicación. Todos sabemos lo que significa. Todos sabemos cómo se hace. Todos sabemos cómo funciona. Todos hacemos nuestra actividad diaria, nuestras actividades cotidianas, siempre basándonos en la comunicación. Entonces, ¿por qué hay que estudiarla? ¿Qué tiene de interesante o de complejo? ¿Por qué hay investigadores y teóricos que han dedicado su vida al estudio de esta disciplina o esta actividad? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque aún y cuando esta actividad es innata en el ser humano, resulta que es muy difícil saber comunicarnos. Cosa paradójica, ¿verdad? Hoy en día sabemos lo que es la comunicación, pero no sabemos cómo ejecutarla, cómo hacerla, cómo llegar a la persona a quien queremos transmitir nuestro mensaje. La comunicación se ha vuelto esencial en el mundo de hoy y forma parte de nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. La sociedad actual no podría vivir sin ella. Además, la comunicación desempeña un rol tan importante en el mundo empresarial que se hace fundamental para la consecución de los objetivos del negocio. Si no hay una buena comunicación, obviamente los que están a cargo de la empresa, los jefes de área, no podrán hacer llegar la información clara, precisa y en el momento idóneo a todos los colaboradores de la empresa. He ahí el problema de la comunicación. He ahí que nosotros, las personas, no sabemos comunicarnos. Y como ya les decía hace un momento, la comunicación se encuentra en cada momento de nuestra vida. Es ahí donde radica su importancia, es ahí donde debemos incidir en este tema tan importante a nivel personal y obviamente a nivel empresarial. Entonces, ¿qué es comunicación? ¿Qué será en realidad la comunicación? Bueno, si hablamos de definición, según la Real Academia de la Lengua Española, dice, ¿no?, que la comunicación es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien de alguna cosa. Conversar, tratar con alguien de palabra o escrito. Bueno, si bien es cierto, la única forma de comunicarse no es la hablada, ¿no? Hoy en día sabemos y manejamos tanto la comunicación por gestos, la comunicación escrita y obviamente la comunicación a través de la palabra, ¿no? Aquí un paréntesis, el hecho de comunicarnos a través de la palabra también tiene que ver mucho el manejo de nuestro lenguaje corporal. Cuando nosotros nos comunicamos con nuestros subalternos o nuestros superiores, el lenguaje corporal es bastante importante en esta comunicación, porque nuestra boca podría estar manifestando una cosa y probablemente nuestro cuerpo podría decir otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es comunicar? Es el acto, es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares
tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúe de soporte en la transmisión de la información. Si bien es cierto, todos en el colegio o en algún momento de nuestra vida hemos estudiado los elementos de la comunicación, ¿verdad? Que vienen a ser pues el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, ¿no? Todos conocemos los elementos de la comunicación. Lo importante de la comunicación, no solamente hace falta pues un emisor y un receptor, sino que esta comunicación debe estar hecha en un mismo lenguaje, en un mismo código que ambos debieran entender, tanto emisor como receptor. Si no hubiera eso, esta comunicación no se va a dar de forma eficiente. Bueno, después de explicar y hablar un poquito de lo que es comunicación, vayamos a lo que es comunicación empresarial. ¿Qué será la comunicación empresarial? Bueno, es el conjunto de procesos que lleva a cabo una empresa con el fin de hacer viajar la información tanto a nivel interno. Cuando hablamos del nivel interno nos referimos a la comunicación que se da entre áreas de la empresa, que se da a través de, bueno, en este caso cuando, por ejemplo, ¿no? El directivo quiere comunicarse con sus colaboradores, o el colaborador quiere comunicarse con los directivos o con otras áreas o con cualquier persona o área dentro de una empresa. Esta es la comunicación interna, todo lo que viene y está relacionado con el interior de la empresa. Y bueno, también hablamos de la comunicación externa, como su nombre lo dice, es la comunicación fuera de la empresa, ¿verdad? Aquí hablamos de clientes, hablamos de proveedores, hablamos con la comunicación con otras empresas, hablamos de la comunicación con otras organizaciones que la empresa puede estar ligada. Entonces, dicha comunicación no implica solo la capacidad de emitir información, sino también incluirá el hecho de recibirla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una comunicación eficaz, estamos pues ante un intercambio mutuo de datos, ¿no? El emisor transmite el mensaje y el receptor puede retroalimentar esta información. O sea, es una comunicación bidireccional que va y viene, de emisor a receptor, de receptor a emisor, ¿no? Y así, solo así, la comunicación será eficaz, será efectiva, estará bien hecha y por lo tanto tendrá frutos. Se logrará el objetivo de la comunicación. Una buena comunicación empresarial favorece a que todos los miembros de la empresa puedan permanecer motivados. Cuando hablamos de motivación, bueno, hablamos de que nuestros colaboradores, nuestros empleados, trabajen en un ambiente pues, laboral idóneo, tranquilo. Y esto, si nos damos cuenta, ¿a quién le favorece más? ¿Al empresario o al colaborador? Bueno, la idea es ganar, ganar, como se dice siempre, ¿no? Tú ganas, yo gano. Un cliente, un colaborador motivado va a trabajar muy bien. Esto va a repercutir, esto va a verse eh, va a causar situaciones positivas para la empresa y se va a traducir obviamente en más ingresos, más ganancias, más rentabilidad. Y de la empresa ganar más, tener más de aquello que ya mencionamos, obviamente el colaborador también se va a ver beneficiado. Entonces ahí hablamos de ganar, ganar, ¿verdad? También una buena comunicación empresarial facilita la interacción y la mejora del clima laboral, además de mejorar la productividad y permitir reaccionar de forma más óptima ante cualquier eventualidad, ¿no? Aquí hablemos un poquito de lo que es la incertidumbre. ¿Qué entendemos por incertidumbre? ¿Qué será la incertidumbre? Dice que la incertidumbre es traducida a miedo, ¿verdad? A miedo a lo que desconocemos. Pero si la información es clara, si nosotros conocemos, si sabemos todo lo que está
dentro de la empresa, lo que hay dentro de la empresa, cuál es nuestro objetivo, cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa, cuáles son las estrategias de la empresa, cuál es en realidad el planeamiento estratégico de la empresa que tiene para conseguir su objetivo, obviamente estaremos informados y no habrá incertidumbre, ¿no? Que causa miedo, no solamente a nivel empresarial, sino que todo colaborador, todo trabajador, lo que busca hoy y ahora es un trabajo seguro. Y cuando la información es clara, cuando las cosas están bien claras dentro de la empresa, esto no va a suceder. Cuando se le dice al trabajador eh, o se le da una información clara, pues este tipo de cosas no suceden y no va a haber incertidumbre, por lo tanto, los trabajadores van a realizar su trabajo, valga la redundancia, de forma eficaz. Como ya decíamos a un inicio, todos hoy en día podemos dar una definición o podemos dar un concepto de lo que es comunicación, ¿no? Aparentemente es una tarea fácil y sencilla, ya que lo hacemos todos los días, a cada momento de nuestra vida. El ser humano por naturaleza es un ser social. No podría vivir sin comunicación, no podría vivir aislado de su mundo, de su sociedad, de la familia y todo ello, ¿no? Entonces, la comunicación siempre está presente en cada momento de nuestra vida, decíamos, ¿no? Ahora, la comunicación siempre tiene una intención, un objetivo, pero para que esta intención y este objetivo se dé como debiera darse, pues la comunicación tendría que ser clara para que las personas entiendan lo que en realidad quiere comunicar el interlocutor. Muchas veces o suelen haber personas que para decir algo, bueno, damos vueltas y vueltas y en realidad nunca llegamos o nunca informamos lo que realmente queremos decir. Y el que nos está escuchando, el que está receptando el mensaje, el receptor en este caso, no nos va a entender. ¿Por qué? Porque no hemos tenido o porque nuestra comunicación no es clara. Y eso en realidad es un problema que sucede siempre, ¿no? Por ello, si vamos un poquito más de lo del mundo empresarial, llegamos a la familia, a la relación de padres e hijos, a la relación probablemente de pareja, a las relaciones matrimoniales. Eh, dicen que muchas de esas relaciones fracasan y fallan justo por el tema de la comunicación, porque no sabemos comunicarnos de padres a hijos, de hijos a padres, de esposo con esposa, y en el ámbito empresarial mucho más, ¿no? No sabemos cómo comunicar a nuestros colaboradores lo que realmente queremos y nuestros colaboradores no saben cómo comunicarnos probablemente sus necesidades, probablemente sus sentires, manifestarse de forma clara y precisa. Entonces ahí vienen los problemas, ¿verdad? Por una comunicación mal dada, por una comunicación que no es clara. Aquí tenemos algunos aspectos, ¿no? Que podrían mejorar la comunicación para que para que ésta logre su objetivo final, ¿no? Como ya decíamos hace un ratito, tener muy claras las ideas de lo que quiero decir y lo que quiero lograr con la comunicación. Por eso decíamos que la comunicación tiene una finalidad, tiene un objetivo, ¿no? Hay algo que quiero lograr, hay algo que quiero que los demás me entiendan, ¿verdad? Crear una congruencia en el ser, de lo que se diga tenga coherencia con lo que se piensa y lo que se haga. Hace un momento hablábamos y decíamos que probablemente de la boca estemos diciendo una cosa y nuestra expresión corporal, nuestros movimientos, nuestro rostro, nuestros gestos digan otra, ¿no? Y probablemente aquello que yo digo tanto no lo estoy, no tiene relación con el pensamiento y con los actos. Por eso se dice que la comunicación debe tener congruencia con el ser, en el ser, que tanto lo que diga, lo que piense y lo que hagan estén de la mano, ¿verdad? Ahora, para que la comunicación sea eficaz, en realidad no se necesita hablar mucho, no hay que darle tantas vueltas al asunto como se dice, sino hay que ir de forma clara y precisa a lo que realmente queremos comunicar, al objetivo de nuestra comunicación.
Y sobre todo hay algo bastante importante, ¿no? Dice que para comunicarnos eficientemente, lo primero que hay que saber hacer es escuchar. Y ese es otro gran problema. Los humanos, nosotros como seres sociales y es propio de nuestra naturaleza, sabemos hablar, pero no sabemos escuchar. Queremos expresarnos, pero no sabemos escuchar. Y esa en realidad es un problema bastante grande, porque si no sabemos escuchar, no vamos a saber lo que la otra persona nos quiere decir, no vamos a saber cómo piensa la otra persona, no vamos a saber qué es lo que siente la otra persona. Y como empresarios, como dirigentes, debemos saber escuchar. En realidad este es un punto bastante importante dentro de toda empresa. Si bien es cierto, pues en muchas empresas de nuestro país se sabe que la comunicación es un tema que bastante discutible, ¿no? No se da de forma eficiente en las empresas, es por eso que muchas no logran los objetivos, que muchas empresas no consiguen lo que quieren, no se entienden con los empleados, no se relacionan entre sí, etcétera, ¿no? Y acá algo muy importante, como dice la imagen, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿No? Siempre lo decimos, siempre solemos utilizar esa frase y evidentemente tiene mucho de cierto, ¿no? Lo que nosotros damos a conocer con nuestra apariencia, nuestro gesto, nuestra forma de hablar, de expresarnos, de tratar a los demás, en realidad está con todo eso que nosotros hacemos, estamos creando una imagen en el resto. ¿Y por qué será importante la comunicación empresarial? ¿Por qué será importante saber comunicarnos con nuestros colaboradores? ¿Por qué será importante comunicarnos entre áreas de una misma empresa? ¿Por qué será importante todo ello? Bueno, pues a través de la comunicación empresarial se puede transmitir a todo el mundo la identidad corporativa. Hace un momento mencionamos que, que la empresa siempre debiera informar, comunicar a todos, desde el más alto cargo hasta el más bajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son los principios de la empresa? ¿Qué lo rige a la empresa? Esto es en realidad bastante importante porque de ello o con ello, con todo lo que el colaborador va a saber sobre la empresa, es que este colaborador se va a identificar con la misma. Como solemos decir muchos, ¿no? Solemos utilizar el término ponerse la camiseta, ser parte de, estar dentro de y no enfrente de, dentro de la empresa, ¿verdad? También es importante porque la comunicación contribuye a causar un clima de confianza al poder dar la posibilidad de retroalimentación e información bidireccional. Hace un ratito hablábamos de esto, ¿no? La comunicación no solamente va de emisor a receptor, sino también de receptor a emisor. Ahí hablamos de una información bidireccional, ¿no? Hablamos de clima de confianza. Si un trabajador, si un colaborador no tiene confianza o no tiene esa forma de acercarse a su jefe, o conversar con alguien o no sabe cómo comunicarse, pues obviamente no va a desarrollar, no se va a desenvolver como tal y no va a desarrollar un buen trabajo. Y al final esto va a repercutir grandemente en la empresa, en la organización. Entonces, aquí viene la gran importancia de la comunicación, ¿no? También es importante porque motiva a los colaboradores a hacer un mejor trabajo. El colaborador que sabe que puede comunicarse a nivel horizontal o vertical dentro de la empresa, obviamente va a sentirse más confiado y esto va a repercutir en la forma de trabajo que tiene, ¿no? Mejora la productividad. Un trabajador motivado que sabe que puede comunicarse a cualquier nivel de la empresa va a trabajar mejor
¿Y en qué se va a traducir ello? A productividad. ¿Qué más? ¿Por qué más es importante la comunicación empresarial? Facilita la relación de cambios por motivos de crisis en la empresa. En realidad toda empresa o toda persona pasamos por momentos de crisis, ¿no? Pero ¿por qué no se puede solucionar? ¿Por qué no podemos solucionarlo eficientemente o en un momento determinado? Bueno, porque no sabemos comunicarnos nuevamente. Una adecuada comunicación también mejora la imagen corporativa. Aquí hablamos ya de la comunicación externa, ¿no? Como decíamos hace un momento, la comunicación tanto con proveedores, clientes, otras empresas y más, ¿no? ¿Qué hace un colaborador o un trabajador motivado que se pone la camiseta, que trabaja, que sabe que puede trabajar de forma positiva? Esa imagen que él tiene dentro de la empresa, ese sentir que ese trabajador tiene dentro de la empresa, es la que va a transmitir fuera. Y eso va a transmitir al momento que está con un cliente, al momento que tiene que ir a otra empresa, al momento que tiene que hacer relaciones públicas, al momento que tiene que, bueno, probablemente llevar documentación a otra empresa, a otra organización. Entonces, esa persona transmite la imagen corporativa de la empresa hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, mira lo importante que es la comunicación empresarial. Hablamos entonces de dos tipos de comunicación, ¿no? La comunicación empresarial no solo es un proceso que se lleva al interior de la empresa, sino también afuera, ¿no? Entonces hablamos de la comunicación interna. ¿Y qué es la comunicación interna? Como habíamos mencionado al inicio, pues la comunicación interna se da dentro de la organización, dentro de la empresa, de jefe a subalterno, entre áreas, entre colegas, etcétera, ¿no? El logro de un buen clima organizacional define la calidad del ambiente interno. Si hay una correcta comunicación, una comunicación eficaz dentro de la empresa, obviamente el clima organizacional de esa empresa va a ser muy buena. ¿A quién hoy en día no nos gustaría trabajar o no nos gusta trabajar o deseamos trabajar en una organización, en una empresa donde su clima organizacional sea buena, donde la comunicación sea efectiva en todas las áreas o en todos los niveles, ¿no? Sea horizontal, vertical o mente. Obviamente todos, ¿no? Pero a veces no se da esto. No se da. ¿Y por qué no se da? Pues nuevamente es el tema de comunicación. Sabemos lo que es comunicación, pero no sabemos cómo hacerla. No tenemos las herramientas necesarias para hacerla. No conocemos cómo es que debemos comunicarnos. He ahí el dilema. Y bueno, pues viene la comunicación externa, ¿no? Que básicamente es la información de la empresa hacia el exterior para ofrecer un producto o servicio, ¿no? Pero no solamente queda ahí. Con ello también, con la comunicación externa, también damos a conocer los beneficios y actividades en que participa la empresa. Hablamos de relación con los clientes, con los intermediarios. ¿Quiénes son nuestros clientes? Ahí un paréntesis también, y hace un momento hablábamos de las personas que están dentro de, ¿no? En realidad ellos son nuestros clientes internos. Y obviamente los que consumen nuestro producto o nuestro servicio vienen a ser nuestros clientes externos, ¿no? Muchas veces y hace mucho tiempo atrás decíamos que lo más importante son nuestros clientes externos, ¿no? Bueno, nuestros clientes, entre comillas. Y no le dábamos mucha importancia a nuestros clientes internos, a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, que hoy en día pues este concepto, esta concepción ya ha cambiado. Si nuestro cliente interno está bien, está contento, está feliz, obviamente nuestro cliente externo lo va a estar. ¿Por qué? Porque nuestro cliente interno va a dar un buen servicio, va a crear un buen producto para nuestro cliente externo. Entonces, hoy
Y ahora hablamos de que lo primero es nuestro cliente interno, para que a través de él, nuestro cliente externo esté satisfecho, ¿verdad? Bueno, nuestros intermediarios son todos aquellos pues, que están inmersos en el canal de distribución para que nuestro producto o servicio llegue al consumidor final, ¿verdad? Nuestros proveedores vienen a ser pues, todos aquellos que proveen de la materia prima para que nosotros como empresa produzcamos un producto y o un servicio, ¿no? La competencia, que es muy importante y que muchas de las empresas hoy primero estudian a su competencia para poder saber cómo dirigirnos al mercado, cómo enfocarnos a nuestro cliente objetivo, cómo atenderle al cliente objetivo. Entonces, nosotros como empresarios, como empresas, siempre estamos en el ojo de la competencia. Los medios de comunicación, que hoy en día son bastante utilizados, ¿no? Siempre para ofrecer un producto y un servicio tenemos que utilizar medios y también a través de los medios de comunicación vamos a informar de aquello que hacemos. Y obviamente el público en general, ¿no? Que no necesariamente son nuestros clientes, sino es todo aquello que sabe que nuestra empresa, que nuestra organización existe. Obviamente todo ello que acabo de mencionarlo, todo aquello si se realiza de forma correcta, va a hacer que nuestra imagen como empresa o como organización sea la mejor, sea la adecuada, sea bien vista. Y hoy en día sabemos todos que la imagen empresarial, la imagen corporativa es muy importante porque es aquella imagen que es como es la marca en realidad de nuestra empresa, de nuestra organización, es aquella la que se posiciona en la mente del consumidor. Y esa es la que toda empresa, es lo que toda organización quiere tener. Tener posicionamiento en la mente de nuestro consumidor. Si hablamos de bebidas, si hablamos de gaseosa, lo primero que se nos ocurre probablemente sea Coca-Cola, ¿verdad? Pero Coca-Cola es una marca, ¿no? Y esa marca ya está posicionada en la mente del consumidor, ¿verdad? Imagínense ustedes que nuestra marca, pongamos un ejemplo, ¿no? Nuestra empresa se llame una empresa X, ¿ya? Esté posicionada y sea recordada por nuestro consumidor. Que digamos Champas y el consumidor diga el nombre de nuestra empresa. Fabuloso, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que este consumidor va a tener posicionada nuestra marca como empresa en su mente? Obviamente cuando nosotros como empresa seamos bien vistas, nuestra imagen sea representativa en la mente del consumidor. Para ello, en realidad en todo ello tiene influencia la comunicación, ¿verdad? De ahí la importancia de la comunicación. Las empresas viven inmersas en un universo de comunicación que es tan importante como el cumplimiento de sus actividades económicas. Una empresa es una marca, un emisor de mensaje que tiene que atraer clientes, motivar a sus trabajadores, rendir cuenta a los accionistas de las finanzas y nada de eso, nada de ello se puede hacer si se descuida el factor de la comunicación. ¿Cómo atraemos clientes? A través de una adecuada comunicación. ¿Cómo motivamos a nuestros trabajadores? A través de una adecuada comunicación. ¿Cómo rendimos cuentas a los accionistas de la empresa? A través de una adecuada comunicación. Por eso volvemos a decir y repetir que sin una buena comunicación nada de esto funciona. Por ahí escuché decir y creo que tienen mucha razón, sin comunicación no hay empresa, ¿verdad? Dentro de la comunicación y dentro de toda empresa, siempre cuando tiene que haber comunicación, obviamente vamos a entrar a aquello que llamamos los conflictos. ¿Y qué son los conflictos? Es todo proceso de comunicación. Bueno, en todo proceso de comunicación hay la posibilidad de un conflicto. Pues cada persona que se entable algún tipo de comunicación
puede presentar esta posibilidad. ¿Por qué? Porque las personas no somos iguales, las personas no entendemos igual, las personas no pensamos igual, las personas no sentimos igual. ¿Y qué produce los conflictos? Bueno, la diversidad de criterios, la forma de pensar distinta, la forma de manifestarse. Yo puedo pensar de una forma, pero mi interlocutor piensa de forma diferente, entonces ahí surge el conflicto, ¿verdad? Ahora, el hecho de fomentar una comunicación fluida, mejora estos conflictos, ¿no? Pero no necesariamente los conflictos son negativos. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Bien, hay muchos autores que definen los conflictos, ¿no? Por ejemplo, Suárez Martínez define el conflicto como una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos, afectos entre individuos y grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. Decíamos hace un ratito, ¿no? Todas las personas no pensamos igual, ni sentimos igual, ni creemos en lo mismo, ni esperamos lo mismo. Dice que las personas somos únicas y eso es cierto, ¿verdad? Puede existir o no una expresión agresiva de esta incompatibilidad social, ¿no? Dos o más partes perciben que en todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. El hecho de que yo piense diferente no quiere decir que aquello que pienso o aquello que siento no lo deba hacer, no lo deba expresar, no lo deba decir, no lo deba comunicar, porque no sería lo correcto, ¿no? Entonces, he ahí la presencia de los conflictos, ¿no? Ahora, para Wells, ¿cómo define el conflicto? Dice, ¿no? El conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa a sus intereses. El conflicto es una parte constitutiva e inherente de la naturaleza humana y tenemos que convivir con él de manera cotidiana, nos guste o no nos guste. Y esto no solamente se da en la empresa, se da en la familia, se da en la pareja, se da con los amigos, en todos los ámbitos donde se desenvuelve la persona hay conflictos. ¿Y por qué? Nuevamente volvemos al tema, porque no hay una adecuada comunicación, porque no nos sabemos comunicar, porque esperamos que la persona entienda o sobreentienda aquello que no hemos dicho, ¿no? Y eso no es así. Las personas no adivinan cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, no adivinan. Para ello debemos comunicarnos, para ello debemos saber comunicarnos. Si hay una adecuada comunicación, vamos a evitar el conflicto, ¿no? El conflicto negativo, valga aclarar. Bueno, pues hay conflictos. El conflicto no siempre es negativo, también puede ser positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos traducir el conflicto en una fuerza positiva? Dice, ¿no? La aparición y solución puede conducir a un resultado constructivo del problema. La necesidad de solucionar el conflicto lleva a que la gente busque formas de cambiar cómo se hacen las cosas. El proceso de solución de conflicto es un estímulo para el cambio positivo dentro de la organización. Ahora puede ser que se genere un conflicto porque yo como interlocutor, como persona, estoy dando probable una idea no tan acertada de lo que se quiere. Y el que va a retroalimentar la información o la comunicación tiene otra idea y probablemente pueda ser una idea muy buena, pero si no lo escuchamos, si no lo entendemos, si no hacemos uso de una comunicación eficaz donde tiene que haber bidireccionalidad, no lo vamos a saber. Y probablemente, bueno, ninguno de nosotros pues lo sabemos todo, ¿no? No somos eh, perfectos, pero sí somos perfectibles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos en un continuo aprendizaje. Todos los días aprendemos algo, probablemente de personas que menos le esperamos,
Pero si no permitimos que la comunicación, o perdón, que los conflictos nos ayuden a solucionar o a dar ideas distintas de lo que nosotros pensamos, pues esto nunca vamos a saber lo que el otro piensa, ¿no? Y esto va a ser un problema. Pero si damos pie a que estas personas nos digan lo que piensan, nos digan lo que sienten, sí, en realidad ahí es cuando el conflicto se vuelve positivo, cuando escuchamos a la otra parte, cuando esta otra parte nos ayuda probablemente a resolver algo que nosotros no habíamos pensado, o quizás tenga una idea positiva diferente a la nuestra y sea la más adecuada. Entonces, he ahí el conflicto positivo. Pero cuando se vuelve negativo, el conflicto también pues llega a presentar efectos negativos, ¿no? Y eso es lo que más se da en realidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, los conflictos siempre tienen una parte negativa, siempre lo vemos de esa manera, o siempre llegan a ser negativos. ¿Por qué? Porque pensamos que simplemente que aquella persona que no está de acuerdo con lo que nosotros decimos es porque le caemos mal probablemente, o porque simplemente no quiere aceptar lo que nosotros digamos, ¿verdad? No, porque no sabemos aceptar opiniones, porque no sabemos aceptar ideas, porque no sabemos aceptar creencias, no sabemos enfrentarlas. Ahí es cuando el conflicto se vuelve negativo, ¿verdad? ¿Y esto qué genera? Cuando el conflicto es negativo, genera resentimientos, genera angustia, genera tensión, genera ansiedad y genera estrés. Y nada de estas situaciones son buenas para la persona. Nada de estos sentimientos son buenos para la empresa, para la organización. ¿Por qué? Porque va a traducir o va a afectar de alguna manera, de una manera u otra dentro de la organización. Entonces no esperemos a llegar a ello, ¿no? Hagamos de los conflictos una situación positiva, no lo contrario. La comunicación es el elemento ideal para la solución de conflictos. Si hay una adecuada comunicación, aquel conflicto que se genere va a tener un impacto positivo más no negativo. Entonces va a poder tener una solución adecuada, ¿no? Sin que genere, como ya lo dijimos, sin que genere estrés, sin que genere angustia, sin que genere nada de estas situaciones negativas, ¿no? Ni para la persona y por lo tanto para la organización, para la empresa, ¿no? El empleo oportuno de una adecuada comunicación eficiente contribuye a despejar dudas, aclarar ideas, fijar posiciones. He aquí nuevamente la importancia de la comunicación. Para lograrlo, obviamente, debe existir un margen de confianza entre los participantes. Debe haber aquello que llamamos química, debe haber aquello que llamamos sinergia. Si no hay esto, obviamente, no hay ningún grado de confianza y por lo tanto va a ser difícil poder comunicarse. No, y nosotros nos pasa probablemente siempre, ¿no? Si no hay confianza entre una persona y otra, la comunicación no es efectiva, no es buena, no es positiva. No nos podemos comunicar, por lo tanto no nos podemos entender. Si no hay comunicación, ahí podría darse nuevamente el conflicto, ¿no? ¿Por falta de qué? Por falta de lógica, por falta de hablar en un mismo código, por falta de que no nos sabemos comunicar, por falta que no sabemos cómo transmitir ese mensaje, porque no conocemos las herramientas adecuadas de una buena comunicación, etcétera. La comunicación, si vamos un poquito más allá, también se traduce en una buena o mala relación con el cliente. ¿Por qué? Hace un rato decíamos que que un colaborador motivado, un trabajador, un colaborador que se desenvuelve en un adecuado clima laboral va a traducir ello fuera, ¿verdad? Y una de esas personas a quien podemos transmitir ello es a nuestro cliente. ¿Y quién es el cliente? El cliente, decíamos hace un rato, es el que consume nuestro bien o servicio. El cliente es aquel que va a comprar, aquel que va
que va a hacer uso de nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Hoy en día el cliente pues ha tomado una fuerza bastante importante dentro de toda organización, porque es este cliente el que va a hacer que la empresa crezca o que la empresa fracase. Es el cliente quien decide dónde adquiere el producto o servicio que requiere para satisfacer una determinada necesidad. Entonces, he aquí donde radica la importancia de perfeccionar la comunicación con el cliente para poder satisfacer las necesidades que ellos tienen, ¿no? Es el cliente que tendrá la última palabra de acuerdo a la imagen que percibe de nuestro producto y o servicio para poder comprar o no comprar. Nos compra a nosotros o le compra a la competencia. Es el cliente quien va a decidir si compra o no compra y qué compra y en qué momento lo compra. Y eso va a ser determinado por cómo la empresa trata a su cliente, por cómo la empresa atiende a su cliente. Aquí pues hablamos de la atención, ¿no? La famosa atención al cliente. Pero ¿qué es la atención al cliente? ¿Qué será atender al cliente? Dice, es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones orientadas al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, ¿no? Valga la redundancia. Logrando de este modo cubrir sus expectativas y por tanto crear e incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que interviene en el juego de los negocios. En realidad, la atención al cliente, más que un querer, es un deber, ¿no? Es nuestro deber atenderle al cliente como se merece, adecuadamente. ¿Por qué? Porque ello se va a traducir en rentabilidad para la empresa. Un cliente satisfecho va a traernos más clientes. Hoy en día hablamos también de la famosa publicidad de boca a boca, ¿verdad? Un cliente satisfecho, un cliente que fue bien atendido, va a hablar de la empresa, va a hablar de nuestro producto, va a hablar de nuestro servicio. Un cliente satisfecho nos va a traer a otro cliente. ¿No es así? Entonces, por eso decimos que el cliente es uno de los factores más importantes en el juego de los negocios. ¿Y quién es el cliente? Bueno, el cliente, volvemos a decirlo, es la persona más importante de nuestro negocio. ¿Quién es nuestro cliente? Es el que nos compra el producto y o servicio. Ojo, no nos hace un favor. El cliente es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo. ¿A quién nos debemos nosotros como empresa si producimos productos o servicios? Al cliente, solamente al cliente. El cliente es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y emociones, como uno, y no una fría estadística. Hay personas, hay trabajadores que están en el área de atención al cliente, pero pues que no tratan bien al cliente, que no los tratan como debe de ser, ¿no? Y a veces pues nos encontramos, si nos ponemos en los zapatos del cliente, si nosotros hacemos uso del servicio o compramos algún producto de alguna empresa, nos hemos visto envueltas en situaciones así y es más, hemos renegado de ello, ¿verdad? Hemos tenido malas experiencias como clientes. Entonces, si hablamos del lado empresarial, pensemos en ese momento o pensemos cómo nos gustaría a nosotros que nos atiendan, cómo nos gustaría que esa empresa, que ese vendedor de producto o servicio nos atienda para nosotros sentirnos satisfechos. De esa misma forma, tendríamos que tratar a nuestros clientes, ¿verdad? Esa es la famosa empatía, ¿no? O ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? El cliente también es la persona que nos trae sus necesidades y deseos y es nuestra misión satisfacerlo. El cliente es el merecedor del trato más cordial y atento que le podemos brindar.
¿A quién no le gusta que cuando va a a un determinado lugar, ya sea un restaurante, ya sea un lugar donde nos ofrecen un servicio, a quién no le gusta que lo traten bonito? ¿A quién no le gusta que le den un trato amable, un trato cordial, que le expliquen lo que, las interrogantes que uno tiene, ¿verdad? Y si nos tratan así, nosotros volvemos, aún a pesar de que el producto no pueda ser tan bueno como queramos, aún a pesar de que el precio probablemente sea más elevado que el de la competencia. Pero ¿qué nos llevó nuevamente a esta empresa, a esta organización? ¿Qué nos llevó a comprar nuevamente ese producto? Al trato que nos dio la persona que nos atendió, basado en el respeto, en la confianza, en la cordialidad, en la atención, ¿verdad? El cliente también es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien tengamos que discutir o alguien a quien tengamos que confrontar. Sé que los clientes son difíciles y nos ha tocado tocarnos con uno de ellos, ¿verdad? Pero para ello debemos tener el tino suficiente como para tratar con ellos. Nuevamente aquí tenemos presente que las personas no son iguales, las personas no entienden igual, las personas no sienten igual, las personas no perciben igual. Cada persona es única y cada cliente tiene que ser tratado como tal, como seres únicos, como seres sintientes. Y nuestro deber como empresa, obviamente, es complacerlos y satisfacer esa necesidad que tienen, sin discutir, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales las empresas pierden clientes. Una de ellos son, o hablamos en porcentajes ahora, dice que el 1% es porque se muere. Bueno, son cosas que no están dentro de lo que nosotros como empresa podemos manejarlo, son cosas naturales que no suceden, ¿no? Es el 1%. El 3% porque se mudan a otra parte. Bueno, en este caso pues tampoco podemos hacer nada porque ya radican en otro lugar, ya se fueron, ya probablemente van a buscar satisfacer sus necesidades con otra empresa, ¿verdad? El 5% porque se hacen amigos de otros. ¿Qué suele pasar? El 9% por los precios bajos de la competencia, ¿no? El 14% por la mala calidad de los productos y servicios. Eso sí, podemos mejorarlo porque está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Es una cuestión interna dentro de la organización, dentro de la empresa. Pero fíjense aquí el dato muy importante, ¿no? El 68% por la indiferencia, por la mala atención del personal de ventas y servicio, por los vendedores, por los supervisores, por los gerentes, por los telefonistas, por las secretarias, por los despachantes, los repartidores, los cobradores y etcétera. Entonces, fíjense en el gran porcentaje de clientes que se van por esta situación, por la mala atención. Hay muchos vendedores que pues no sé si ese día se levantaron con el pie izquierdo, como se dice, ese día están que probablemente no se aguanten ni ellos mismos y salen a trabajar, salen a vender, salen a ofrecer sus productos, sus servicios con esa sensación, con esa negatividad, ¿no? Con ese mal sentir. Y eso es lo que van a transmitir al cliente. Obviamente, no van a tener un cliente satisfecho, no van a tener un cliente contento. No solamente los vendedores, también pasa con los supervisores, también pasa con los gerentes. Hoy en día que nos encontramos en un momento donde se ofrecen productos y servicios por el teléfono, por el celular, por las redes sociales, por el correo electrónico, nos habrá pasado, nos habrá sucedido, ¿no? Situaciones que muchas veces los que están detrás del teléfono, los que están detrás de una red social, no tienen la suficiente paciencia como para atenderlos, ¿no? Pierden los papeles, como se dice. Y ahí se perdió toda comunicación eficaz con el cliente.
las secretarias en realidad que tienen un papel muy importante dentro de las empresas. Muchas de ellas no suelen prestarle el interés debido a la persona que viene a hacer una pregunta o que viene a hacer un uso de algún servicio o que viene a buscar información, ¿verdad? No hay la paciencia necesaria y he ahí la indiferencia, he ahí un cliente insatisfecho, he ahí un cliente que no vuelve más. Los cobradores, ni qué decir, en realidad es un área donde hay que tener bastante paciencia. Obviamente se podría decir como que el talón de Aquiles de toda, en este caso más probablemente de los bancos, ¿verdad? De las financieras. El hecho de cobrar no es fácil, se sabe que no es fácil, hay que manejarlo con bastante tino, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Tampoco por el hecho de que sea difícil, un tema complicado, no quiere decir que vayamos a perder los papeles o que vayamos a poner mala cara o que vayamos a tratar mal al cliente, ¿no? Entonces, miren lo importante que es la buena comunicación, tanto dentro y fuera de la empresa. La comunicación con nuestros clientes internos, que ya habíamos dicho, los que están dentro de, y los clientes externos, los que están fuera de, ¿no? Toda persona que trabaja dentro de una institución y toma contacto con el cliente aparece identificada como si fuera la organización misma. Si yo, supongamos, soy parte de la fuerza de ventas, por ejemplo, de la telefonía de Movistar, obviamente tengo eh, la, algo que me identifique con la empresa, ¿verdad? Pero es como si en mi frente estaría escrita Movistar y es como si con mis actitudes, con mi forma de hablar, con mi forma de expresarme, mi forma de tratar, es lo que estoy vendiendo la imagen de esa empresa, la imagen de esa organización y la puedo estar vendiendo mal, la puedo estar vendiendo de forma negativa, la puedo estar vendiendo de forma tal que el cliente no vuelva más. O puedo estar vendiéndole de forma positiva, puedo tratarla bonito, puedo tratarle amablemente, puedo hacer que ese cliente se sienta importante para la empresa y ese cliente vuelve una y otra vez. ¿Y qué es lo que va a decir fuera? Va a decir, ah, Movistar me atendió bonito, o que la empresa X me atendió y me ofreció un buen servicio. Ah, que la persona que me atendió es muy cordial, muy respetuosa, me atendió muy bien, por lo tanto vuelvo, ¿no? Muchos de los clientes compran buen servicio y buena atención por sobre la calidad y el precio. Como decíamos hace un momento, por más que nuestro producto probablemente no haya sido el mejor, o por más que nuestros precios probablemente no hayan sido los más adecuados para el cliente, ese cliente va a volver una y otra vez si lo hemos tratado como tal, con el debido respeto, con la debida habilidad, eh, porque lo hemos hecho importante, porque le hemos dado la debida importancia dentro de él. Entonces, por una buena atención, ese cliente va a regresar una y otra vez. Por eso se dice, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, que los clientes compran también servicio y buena atención, más que la calidad y un buen precio del producto y el servicio. Y aquí tenemos algo muy cierto, ¿no? Dice, brindar un buen servicio no alcanza si el cliente no lo percibe. Para que el producto o servicio sea completo, debe estar de la mano con una buena atención al cliente, con un buen servicio de calidad, para que ese cliente se sienta satisfecho y vuelva una y otra vez. Y es más, nos recomiende, nos traiga a más clientes. Recomendaciones para tener clientes satisfechos. La cortesía, la atención rápida. Hay muchos clientes y no solamente porque el cliente es así, sino que en el mundo donde nos desenvolvemos, en la sociedad que actualmente nos desenvolvemos, donde todo pasa a nivel eh, tomando el tiempo, uno pues no quiere demorarse mucho en algún lugar, ¿no? Las cosas son rápidas, el tiempo avanza rápido. En sociedad, por ejemplo, aquí en Lima, mucho más.
Aquí en Lima, siendo las distancias tan largas, que hay que tomar un carro y otro, y tal vez 2 o 3 para llegar al trabajo o a la casa, o sea, uno quiere que le atiendan rápido, ¿no? La confiabilidad, ¿cuándo hay confianza entre el cliente y la empresa o entre el cliente y el vendedor? Obviamente cuando hay una buena atención, cuando ese cliente se siente tranquilo, se siente feliz de interrelacionar con esa empresa o con determinado producto o servicio, ¿verdad? Cuando hay una información adecuada, nuevamente volvemos al tema que engloba la comunicación. Si el cliente pues, quiere saber más de un producto o servicio, no nos cuesta nada dársela. Informemos, demos todo lo que el cliente necesita para que este cliente se vea satisfecho. La simpatía, que es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, dentro de la comunicación corporativa, también vamos a hablar de los factores que influyen dentro de ella, ¿no? Uno de los factores es la estructura de la autoridad. ¿Y qué quiere decir ello? Es la estructura jerárquica, ¿verdad? Que también es un factor importante dentro de la comunicación. ¿Por qué? Porque se usa, pues, se determina quién comunica a quién, ¿no? El gerente general comunica al encargado de tal área. El encargado del área comunica a los que trabajan dentro del área y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la estructura de la autoridad siempre va a ser una fuente de comunicación, siempre va a influir en el tipo de comunicación y cómo tiene que ser la comunicación dentro de la empresa, ¿verdad? Los canales formales de comunicación. Bueno, todos sabemos de ello, ¿no? ¿Qué es lo que solemos utilizar? Utilizamos boletines informativos, utilizamos memorandos, utilizamos informes y también hacemos juntas de personal, ¿no? Estos son canales formales para que la información llegue a donde queremos que llegue, ¿verdad? La especialización de los trabajos. ¿Cómo se da esto? Bueno, ya es la comunicación dentro de un área o un grupo determinado, ¿no? Por ejemplo, el área de ventas tienen una forma de comunicarse. El área de marketing probablemente va a tener otra. El área de donde están los operarios o los vendedores se maneja otro tipo de información, ¿no? Ahora también hay otros factores que influyen en la información para que esta comunicación sea efectiva. ¿Qué es? El tono de voz y la velocidad con la que uno puede hablar, ¿no? También la expresión corporal. Al inicio decíamos que lo que uno habla tiene que ir relacionado a cómo a uno lo ven, tiene que ir de la mano de la expresión corporal, de la imagen que uno da al resto, ¿verdad? La respiración, y eso es algo que nos suelen recomendar, ¿no? Y eso es algo que tiene que estar dentro o está muy relacionado con los conflictos. ¿Qué pasa cuando hay un momento de tensión dentro de la empresa o en el mundo o en cualquier otro lugar que uno nos desenvolvamos? Cuando uno está, pues, como que eufórico o como que un poquito alterado, nos recomiendan, ¿no? Respira profundo, ¿verdad? Y esto hace que uno se calme, a que uno pueda expresarse de una forma correcta, ¿verdad? El arte de saber escuchar en realidad es una de las cosas más importantes. El secreto de un buen comunicador, dice, no es ser interesante, sino estar interesado. Generalmente, la mayor parte de las veces, quien tiene el control de una conversación no es quien habla, sino quien escucha. Es el quien tiene el poder de la palabra que otros expresan, ¿no? Y decide cómo utilizarlas a su favor en el momento adecuado. Bueno, aquí tenemos muchos ejemplos o la casuística de este tema tan importante, ¿no? La empresa Monzo, no sé si la han escuchado, si han escuchado hablar de ella, es un banco digital, ¿no? Basada únicamente en móviles. En este caso, la meta o el objetivo de la comunicación fue conseguir que sus empleados nuevos y existentes mantuvieran la ilusión para construir una nueva experiencia en la banca. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esta experiencia? Utilizaron su encuesta de compromiso de los empleados para hacer preguntas sobre el medio ambiente, el trabajo y los deseos de sus empleados. Desde entonces, Monzo ofrece almuerzos gratuitos, trabajo remoto, suscripciones gratuitas
y una plataforma digital donde se provee sesiones de meditación. Entonces, ¿qué es lo que está consiguiendo esta empresa con sus, en este caso con sus clientes internos? Es que tengan un trabajo más motivado, que se sientan parte de la empresa. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas eso se va a traducir en más ingresos para ellos, ¿verdad? MHS Homes. Esta empresa es una inmobiliaria. ¿Cuál fue la meta objetivo? Familiarizar a los usuarios con su nueva plataforma de intranet. ¿Cómo se dio esto? Bueno, ellos emplearon los datos del directorio de su intranet para crear carteles con preguntas sobre distintos individuos de su planilla, organizando un concurso para que los empleados adivinaran a quienes pertenecían las siluetas buscando en la intranet. Aquellos que querían participar también tenían que completar sus propios perfiles, ¿no? ¿Y qué consiguió con esto? Un número mayor de registros y la calidad de datos de los mismos. Que los datos que los empleados den a la empresa sean los más adecuados y sean los correctos, ¿verdad? ¿Y por medio de qué? Por medio de un juego, por medio de una plataforma de intranet, ¿no? Que se suele utilizar hoy en día mucho más que antes. BBVA, bueno, una empresa, una organización bastante conocida para todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál fue la meta? Acercar a los empleados la misión de la fundación. ¿Y cuál es la misión? Promover el desarrollo económico y social de personas en vulnerabilidad que cuenta con actividades productivas. Esta idea tuvo un premio, ¿no? Un reconocimiento en el año pasado, en el 2009. ¿De qué se trató? Bueno, la fundación ha creado héroes, ¿no? Como una experiencia interactiva de formación destinada a los que se incorporan al grupo, a trabajadores nuevos, ¿no? Pero también a reforzar el propósito social de la fundación, que atiende a más de 2.000 millones de personas en 5 países de América Latina. Héroes es el segundo proyecto basado en un juego que lanza después de Simón, una aplicación que perseguía mejorar las aptitudes de gestión de equipos. Bueno, finalmente les quiero dejar con 2 frases muy buenas, muy profundas, que tiene que ver con el tema, ¿no? Dice, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, de Peter Drucker. Y la otra, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Uno puede pensar cosas buenas, cosas positivas, ¿no? Pero si no sabe cómo expresar aquello que piensa, es como si no supiera pensar. De Pericles. Bien, chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que esta clase haya sido de su agrado y si no hubiera ninguna pregunta, pasamos a retirarnos.